Entrevista de la memoria histórica de la violencia en Colombia. Edad y sitio de crianza. Buenas noches, mi nombre es Elber Cárdenas, nací el 20 de abril del 74. Eh, Mi lugar de crianza fue Bogotá. Hola, soy Diana Milena Ruiz, soy de 1977, nací aquí en Ibagué. ¿Qué tanto conoce entonces del conflicto colombiano? Desde que tengo uso de razón, en Colombia siempre ha habido la guerra. Siempre hemos estado sometidos por una u otra parte por criminales. En mi época nos marcó mucho fue el narcotráfico, la guerra con los carteles de Medellín, de Cali. Fue una época de guerra con el Estado, eh, siempre con carros bombas, muchas muertes, mucha zozobra. Eso es lo que más recuerdo del conflicto colombiano. Pues en mi época también lo que recuerdo es mucho narcotráfico, muchos políticos aliados con la mafia y entre ellos pues mucha violencia. Democracia, a que ellos a que ellos se distribuyeran el poder, se distribuyeran las tierras, y el que tuviera el poder y las tierras aquí en Colombia lo han tenido siempre las mismas familias. Entonces, eso fue una burla pienso que eso fue una burla para el mismo pueblo, y gestado por los mismos de siempre, los que están en la presidencia. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada porque solamente gobernaban gobernadores y conservadores. Un tiempo para los liberales, un tiempo para los conservadores y siempre ha sido la misma política. Que ahora le coloquen otro nombre a un partido político, pero sigue siendo los mismos conservadores y los mismos liberales al mando de Colombia y hacer lo que ellos siempre han querido. O sea, monopolizan todo. Gracias por sus respuestas y su tiempo aquí. Que peleaban por un color, que era el rojo o el azul. Y siempre peleaban, mandaban a matar a la gente por simplemente el color, el rojo o el azul. Y eran campesinos armados y la era violencia, y si un pueblo era conservador, se agarraba con el pueblo vecino porque era liberal y no podían tener comercio entre ellos. Eso era por ideologías políticas que hoy en día no tienen razón de ser. Y los chusmeros mataron mucha gente simplemente por no ser del mismo color político. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional. Eso fue un acuerdo entre dos presidentes o expresidentes para alternarse el poder, el gobierno. Tenían que no pasar más de 2 periodos, un mismo partido político tener las presidencias. Y eso dio a pie a que no tuviéramos democracia, a que ellos a que ellos se distribuyeran el poder, se distribuyeran las tierras, y el que tuviera el poder y las tierras aquí en Colombia lo han tenido siempre las mismas familias. De Jorge Eliezer Gaitán sé que fue un gran líder político, sé que ejerció como alcalde de Bogotá, fue candidato presidencial, fue un gran gobernante.
sé que fue defensor de causas populares, ayudó a mucha gente. Por causa de su muerte, la vida política cambió muchísimo, ya no hubo libertad, sino que ya todo fue una sola línea. Los mismos políticos, la misma familia sigue gobernando desde esa época hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. ¿Qué era el fenómeno del bandelorismo? Bueno, según lo que entiendo y he escuchado, son las personas a las cuales, como el mismo gobierno los tiene tan abandonados, tan eh, despojados, que no tienen tierras, no tienen eh, cómo defenderse, no les dan estudio, no les dan trabajo, entonces se dedican es como a robar, a atracar, a vivir de hacer vandalismo, asaltar en los caminos, asaltar en los caminos, a traer contrabando. Y pues pienso que eso dio pie a la formación de muchas bandas criminales, a la misma guerrilla, a la gente armarse y a tomar o hacer eh, hechos fascinerosos por cuenta de ellos, sin justicia, sin ley. Entonces ahí se demuestra la falta de que el Estado se haya fijado en las poblaciones más vulnerables. ¿A quiénes se llamaba chusmeros en esa época? Pues entiendo que los chusmeros se lo llamaban a los campesinos, a las personas que no tenían educación. Los grandes políticos armaban grupos de personas humildes que pues eran los chusmeros y abusaban de ellos. Y la forma de ellos como que evitar eso fue tomar las armas y hacer como un grupo de autodefensa para igualmente asesinar a todos los que se opusieran a las órdenes de ellos. Bueno, según lo que yo escuché de mis padres, los chusmeros eran gente armada que peleaban por un color, que era el rojo o el azul. Y siempre peleaban. Pues mucha violencia. Y pues acá en Ibagué no hubo tanta violencia como la hubo en Bogotá, en Medellín, en Cali, que siempre ha sobresalido por ese sector del narcotráfico y la mafia. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán, según lo que conozco, fue un gran líder, un caudillo, alejado de esa mafia política que estaba en ese entonces, que era la guerra entre liberales y conservadores. Eh, y a raíz de la muerte de él se generó el Gran Bogotazo y se conoce como el Gran Bogotazo. ¿Porque lo sé? Por el 19 de abril. Y yo nací el 20 de abril, entonces siempre ha estado marcado esa parte y siempre la he vivido. Eh, eh, Después de mucho tiempo sé que los mismos liberales fueron los que mataron al líder Jorge Eliezer Gaitán, porque él tenía o quería cambiar ese juego de la política en ese entonces, y aún así seguimos hoy en día con ese juego de la política, los mismos en el poder. Hubiera sido un gran presidente, hubiera cambiado harto a este país, pero la mafia política no lo dejó. De Jorge Eliezer Gaitán sé que fue un gran líder político. Muy buenos días, mi nombre es Sara Talero Rivera y en la entrevista de hoy vamos a tocar el tema de la violencia en Colombia. Vamos a continuar con nuestro entrevistado de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Belsi Rivera.
¿Cuántos años tienes? 50 años. ¿Cuál fue tu sitio de crianza? Yo nací en Río Blanco, Tolima. Ahí viví hasta los 15 años. ¿Qué tanto conoces del conflicto en Colombia? Bueno, en realidad no me he querido empapar mucho de este tema, pero es la guerra que se ha desatado desde los años 1930 en adelante. Es la violencia que estamos viviendo actualmente. La siguiente pregunta es, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue un político muy importante en los años 1930, 1940. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo y a quiénes se les llamaban chusmeros en esa época? Los chusmeros y bandoleros son los mismos. Ellos fueron campesinos que tenían fijación por los partidos políticos liberal o conservador, pero al sentirse atacados por la violencia decidieron tomar armas para defenderse en ellos mismos de la violencia. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional. No, en realidad no recuerdo mucho de ese tema. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de Colombia? Mi vivencia más cercana al conflicto de Colombia fue en 1998, cuando perdí un hermano que fue asesinado por las guerrillas de Colombia. No me tocó vivirlo tan de cerca porque pues yo vivía en la ciudad, me crié en la ciudad, en las ciudades no se vive tanto la situación como en el campo. ¿Sí? ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? El Jorge Eliezer Gaitán era un caudillo liberal que se postuló a la presidencia. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? El bandolerismo es como los guerrilleros ahora, era la misma situación, robaban y mataban a las otras personas, dueños de fincas y todas esas cosas. ¿A quiénes se llamaban chusmeros en esa época? A los chusmeros le decían a los conservadores, me parece, no recuerdo bien, pero me parece que eran los conservadores que les decían chusmeros. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue una política de que solo se postulaban a cargos públicos los conservadores. Mi nombre es Deni Marcela, tengo 42 años y toda la vida he vivido en la ciudad de Ibagué. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tanto conoce el conflicto colombiano? Pues del conflicto colombiano lo que conozco es que desde hace muchos años en Colombia se ha venido padeciendo de mucha violencia, de la guerrilla, de los paramilitares que han asesinado a muchas personas inocentes, que han dejado sin hogar a muchos campesinos que se han tenido que huir de sus sitios de trabajo, dejar sus casas, sus fincas, porque son amenazados. Entonces Colombia siempre ha vivido desde hace muchos años sumida en la violencia y ese conflicto colombiano que no han podido solucionar y que hace antes más empobrecer a las personas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán?
Jorge Gesser Gaitán era hace muchos años un político colombiano que él se dedicó a luchar por la libertad de Colombia, porque se valoraran y se respetaran los derechos humanos, para trabajar para que las clases dominantes, las clases que tenían mejores recursos económicos, no se quedaran con todos los recursos del Estado, sino que los campesinos y las personas pobres también tuvieran acceso a recursos económicos del Estado. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué era el fenómeno del bandolerismo? Pues el fenómeno del bandolerismo, eso fue un movimiento que se fundó hace muchos años, que ellos lo que hacían era ir en contra de todos los partidos políticos, que ellos lo único que se dedicaban era robar las personas. Entonces ellos lo que hacían era que ellos eran campesinos que fueron víctimas de la violencia, que fueron despojados de sus recursos económicos, que fueron víctimas de la violencia, y ellos se dedicaron a defender el país, ellos se dedicaron a hacer justicia por sus propias manos. Ellos robaban bancos, robaban a los dueños de las grandes fincas, y los que tenían mucha plata ellos los robaban, y luego esa plata ellos la repartían con los campesinos, con las personas más pobres, para ayudarlos. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿a quién se llamaban chusmeros en esta época? Los chusmeros eran los mismos campesinos que se habían dedicado a hacer justicia por sus propias manos. Ellos eran unos del Partido Liberal, que ellos empezaron a defenderse y ayudar a las personas más desprotegidas, por eso se les llamaba chusmeros. La quinta pregunta es, ¿cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Pues la vivencia más cercana fue que hace muchos años los papás de mi abuela, ellos tuvieron que salir de su finquita que tenían por allá en San Antonio, en el Tolima, porque los iban a matar, entonces por eso ellos tuvieron que salir de sus tierras. ¿Qué fue y cómo gestó el Frente Nacional? Bueno, el Frente Nacional pues fueron unos pactos que se hicieron entre los liberales y los conservadores para poder gobernar entre ellos el país, y que pues estuvieran de una forma más organizada trabajando. Muchas gracias.